La criada que mantuvo muerto al duque, Inés Blanco, lo encontró porque el caballo volvió solo. Entró tambaleándose en el patio de la hacienda Aldara poco después de medianoche, con las riendas rotas, el flanco cubierto de espuma blanca y una campanilla de plata del arnés aún sonando, aunque el carruaje había desaparecido. Narimar lo oyó. Su tía dormía borracha. Óscar perdía las cartas en la cuadra. Los criados habían apagado el fuego de la cocina y se habían arrastrado hasta los rincones que la pobreza les concedía. Inés debería haber cerrado la puerta. Un caballo suelto en un camino de la sierra significaba problemas. Problemas significaba alguaciles. Alguaciles significaba preguntas. Y las preguntas, para una criada pobre, solían terminar en culpa. Pero la campanilla seguía sonando. Así que tomó el farol de la cocina y siguió las huellas de los cascos bajo la lluvia fría. En la curva de los cipreses, el mundo se había partido en dos. El carruaje yacía destrozado contra un seto negro, una rueda girando despacio, como si la madera muerta aún no hubiera comprendido que el viaje había terminado. El cuerpo de un hombre colgaba medio dentro del amasijo, con el rostro oculto por la sangre y la sombra. Otra figura yacía en la cuneta. Inés alzó el farol. El hombre de la cuneta respiraba, apenas. Su abrigo era azul oscuro, empapado de negro a la altura de las costillas. Un guante se había rasgado. En la mano descubierta había un sello que Inés conocía solo porque todas las cocinas de la provincia conocían la marca de Rojas. Pedro Robles, duque, dueño de minas, amigo de jueces, esposo de la mujer más hermosa de 3 provincias, y ahora un hombre muriéndose en el barro. Inés miró hacia la carretera. No había jinetes, no había criados, no había esposa de luto, no había villano explicándose bajo la luz de la luna. Solo lluvia fría, un carruaje destrozado y una elección imposible. Si pedía ayuda, quienquiera que hubiera causado esto podría llegar primero. Si ella lo dejaba, se congelaría antes del amanecer. Si ella lo tocaba, el desastre de toda persona rica podría convertirse en el suyo. Entonces los dedos de Pedro rozaron la lluvia fría. Inés dejó la linterna. «No mueras en voz alta», susurró. «Ya estoy en suficientes problemas». Ella lo arrastró hacia la oscuridad. Al amanecer, el duque de Rojas estaba muerto. Al amanecer, Inés Blanco supo que no. Y al amanecer, Pedro Robles ya había perdido algo más que sangre. Había perdido su nombre. Quédate con esto, porque la pregunta no es cómo sobrevivió un duque. La pregunta es por qué, después de abrir los ojos, decidió seguir siendo un cadáver. La chica sin nada que robar. Inés no tenía ninguna herencia secreta esperando que un abogado la descubriera. Eso hubiera sido más amable. Ella era simplemente pobre. Lo suficientemente pobre como para contar las pieles de las patatas. Lo suficientemente pobre como para calentarse las manos en una tetera después de que todos los demás hubieran tomado el fuego. Tan pobre que los hombres decían niña cuando querían obediencia y ladrón cuando algo se perdía. Hacienda Aldara había sido grandiosa en tiempos. Ahora su techo tenía goteras en 3 lugares y su amante, Margarita Valdés, sobrevivía alquilando habitaciones, pidiendo dinero prestado y exprimiendo a Inés como si el trabajo pudiera escurrirse como agua de una tela. Margarita no era la madre de Inés, ni siquiera era propiamente su tía, excepto por una cadena de matrimonios que nadie quería explicar. Había acogido a Inés a las 12 porque un niño podía fregar escaleras antes de que ella pudiera discutir. Óscar, el hijo de Margarita, aprendió temprano que la crueldad parecía mayor cuando una niña no tenía dónde ir. Ratón la llamó cuando estaba sobrio. Cuando estaba borracho, la llamaba peor. Inés sobrevivió siendo útil, silenciosa y rápida. Manos rápidas, boca tranquila, ojos útiles. Esos ojos salvaron a Pedro Robles. La vieja sala de cocción detrás de Aldara tenía una trampilla debajo de los sacos podridos. Inés lo había encontrado años antes mientras se escondía de Óscar. Debajo había un sótano de piedra utilizado en guerras más antiguas por hombres con mejores enemigos y peores velas. Atrajo a Pedro allí, centímetro a centímetro. 2 veces, gimió. Una vez despertó lo suficiente como para agarrar su muñeca. No es difícil, simplemente desesperado. «¿Dónde?» «Debajo de una casa que te vendería antes del desayuno», dijo Inés. «Así que quédate quieto». Sus ojos se abrieron una fracción. Incluso medio muerto,
Parecía un hombre no acostumbrado a recibir órdenes de una mujer con barro en la mejilla. «¿Tu nombre?», dijo con voz áspera. «Inés Blanco». «Pedro, lo sé. Tu timbre suena más fuerte que tú». Intentó sentarse. Ella lo empujó hacia abajo. Un duque podría haber objetado. Un moribundo entendía la presión sobre una herida. Se desmayó con la mano de ella todavía contra sus costillas. Sobre ellos, la primera mentira llegó antes del mediodía. El cuerpo que lo hizo muerto. Óscar irrumpió en la cocina con el frío en el abrigo y la codicia en el rostro. «Lo encontraron», anunció. Inés siguió revolviendo las gachas. Pedro se despertó bajo el suelo. «¿Encontraste a quién?», preguntó Margarita. «El duque, junto al puente del molino, quemado casi sin rostro. Abrigo, reloj, papeles, todo tan fino como la plata de una iglesia. La propia duquesa lo vio. Se desmayó». La cuchara de Inés golpeó la olla. Óscar se dio cuenta. Siempre notaba debilidad cuando pertenecía a alguien más pequeño. «¿Por qué estás tan pálido, ratón?», preguntó. «¿Sabes algo?». «Sé que los hombres quemados arruinan el desayuno», dijo Inés. Margarita se rió. Óscar no lo hizo. Debajo de ellos, Pedro no se movió. Eso asustó a Inés más de lo que lo habría hecho un gemido. Al anochecer, llevó caldo al sótano. Los ojos de Pedro estaban abiertos. «Dime exactamente», dijo. Su voz había cambiado. Ya no sonaba como un hombre herido preguntando dónde estaba. Parecía un juez escuchando al primer testigo. Inés le contó todo: el cuerpo en puente del molino, la cara quemada, el reloj, los papeles, el desmayo de la duquesa. Al oír la palabra duquesa, algo en la mandíbula de Pedro se tensó. ¿Celia lo identificó? Eso es lo que dicen. ¿Cuánto tiempo estuvo mirando? Óscar casi no dijo nada. Pedro cerró los ojos. La vela entre ellos tembló. Entonces ella quería que él fuera yo. Inés no respondió. Algunas verdades no necesitaban ayuda para mantenerse firmes. Pedro llevaba 19 meses casado con Celia Valdés Robles. No felizmente, no cruelmente, peor aún, cortésmente. Era hermosa como lo es un cuchillo cuando está pulido. La sociedad admiró su dolor incluso antes de terminar de inventarlo. 3 días antes del accidente, Pedro había despedido a su primo, Silvestre Ventram, de las cuentas de Rojas. 2 días antes del accidente, le dijo a Celia que auditaría cada contrato de arrendamiento firmado por su familia. Un día antes del accidente, ella le había besado la mejilla y le había dicho que esperaba que pudieran empezar de nuevo. Ahora un extraño quemado llevaba su reloj. «¿Quién era el cuerpo?», preguntó Inés. «Alguien quiso hacer que el robo pareciera plausible», dijo Pedro. «Alguien desechable». «Entonces regresa». «No». «Su gracia. Si vuelvo esta noche, Celia llorará. Ventram lo niega, el magistrado se disculpa, los periódicos lo llaman confusión, y cada relato que tocaron desaparece antes de la mañana. Si te quedas, enterrarán tu nombre». Él la miró entonces. Por primera vez, Inés vio el coste de su quietud. «Déjenlos», dijo. «Los muertos oyen cosas descuidadas». El costo de permanecer muerto. Permanecer muerto parecía inteligente solo para las personas que nunca habían intentado hacerlo, mientras respiraban a través de costillas rotas. A la 4ª noche, Pedro comprendió que la muerte no era silencio, la muerte era disciplina. Fue escuchar su nombre arrastrado por el barro y no levantarse. Fue escuchar a Celia recibir el pésame de hombres que habían ignorado sus minas hasta que el dolor las puso de moda y no mandar a buscar un caballo. Era dejar que extraños decidieran su forma mientras él se sentaba bajo tablas podridas, con Inés contando su fiebre a la luz de las velas. Inés entendió el peligro de otra manera. Para Pedro, permanecer muerto le costó orgullo. Para ella, esconderlo le costó todo lo práctico: comida robada a cucharadas, ropa de cama cortada de las sábanas que Margarita contaba, carbón sacado de un cubo que Óscar pateaba cada vez que la casa parecía demasiado silenciosa. Cada misericordia dejó una marca: un pan perdido, una vela cortada, una mancha de sangre lavada con demasiada fuerza en un balde. «No puedes seguir alimentándome con tu hambre», dijo Pedro una noche, cuando ella le trajo un caldo más diluido que el agua de lluvia. «No te estoy alimentando con poesía». Esa no es una respuesta. Es el único disponible. Miró el cuenco y luego las muñecas, donde el trabajo había dejado los huesos demasiado claros. «Cuando esto termine». «No». La nitidez los sorprendió a ambos. Inés dejó el cuenco entre ellos. «No compréis el presente con promesas de futuro.
Así es como los ricos hacen pacientes a los pobres mientras nada cambia. Pedro absorbió eso como absorbía la mayoría de las heridas ahora, sin inmutarse primero, luego con el dolor llegando tarde. Tienes razón, dijo. Había esperado defensa. Los caballeros a menudo trataban la corrección como un robo. El silencio que siguió a su respuesta la inquietó más de lo que lo habría hecho una discusión. Por encima de ellos, Margarita tosía en sueños. En algún lugar del patio, una bisagra se quejó. La casa entera parecía llena de bocas que podían abrirse. Pedro empujó el cuenco hacia ella. Entonces lo dividimos. Eso te curará mal. Te mantendrá en pie. Inés casi se rió ante lo absurdo de que un duque regateara medio plato de caldo en un sótano, pero no lo había dicho por caridad. Lo había dicho como si fuera aritmética. Entonces ella tomó la cuchara, un bocado para él, uno para ella. No fue romance, fue peor. Era una asociación antes de que ninguno de los dos hubiera consentido en necesitarla. El primer acantilado. Al día siguiente, Celia no se limitó a llorar. Ella se movió. Antes de que terminaran las campanas de la iglesia, tenía un certificado de defunción provisional. A la hora de la cena, había cerrado el estudio de Pedro. Al caer la noche, el señor Pike, el leal mayordomo de Pedro, había sido excluido de las cuentas de Rojas. A la tercera mañana, el periódico del Provincia publicó la frase que hizo sangrar a Pedro sin reabrir ninguna herida. Se están revisando las deudas indebidas del difunto duque. Inés lo encontró sentado erguido cuando trajo agua. No debería haber podido sentarse. Acuéstate, dijo. Le tendió el papel. Su mano estaba firme, demasiado estable. No se contentan con matarme. Inés volvió a leer el titular. Están matando al hombre que la gente recuerda. Sí. Pedro había reconstruido Rojas después de que su padre lo dejara duro y asustado. Minas más seguras, viudas pagadas, alquileres más justos. Los hombres lo odiaban por eso, pero la gente común lo bendecía en voz baja. Ahora Celia pretendía convertir la reforma en robo, la misericordia en vanidad y cada libra que había gastado en los mineros en una deuda de juego falsificada. Inés miró el periódico, luego a él. Entonces, ¿qué hace primero un hombre muerto? La comisura de la boca de Pedro se movió. No fue una sonrisa, fue la primera chispa de la guerra. Él descubre quién baila en su funeral. La criada que escuchó demasiado Inés se convirtió en las orejas de un cadáver, no de ninguna manera romántica. Al principio no hubo ninguna conspiración a la luz de las velas, ningún hermoso mapa extendido entre ellos, ningún juramento noble susurrado sobre sangre y lluvia fría. Solo había trabajo y frío. Ella permanecía en las puertas con bandejas, lo suficientemente pesadas como para entumecerle las muñecas mientras los hombres olvidaban que tenía oídos. Se arrodilló junto a las chimeneas hasta que la ceniza se le quedó en el pelo y escuchó a los empleados hablar con la cabeza inclinada. Llevó cerveza a la trastienda del Ciprés Sams, donde los hombres de Ventram se reían demasiado a carcajadas sobre el dolor, los relatos y lo rápido que una viuda aprendía a usarse ellos. Una criada era mueble hasta que algo se rompió. Inés se hizo menos que muebles. En la taberna, se enteró de que el estudio privado del duque había sido cerrado antes de que llegara el magistrado. En la oficina de la fábrica, se enteró de que el antiguo pagador había sido despedido sin salario y que el nuevo firmaba recibos con una mano demasiado limpia para el país del carbón. En el patio de la lavandería de Rojas, mientras el vapor se elevaba como fantasmas de las sábanas hirviendo, una fregona susurró que antes del amanecer habían salido 3 baúles por la puerta este, llevados por hombres que no vestían librea. Cada pieza parecía pequeña cuando la escuchó. Una llave se giró demasiado pronto, un sirviente despedido demasiado rápido, una viuda demasiado tranquila en la habitación donde la sangre de su marido aún debería haberse secado en el recuerdo. Pero por la noche, en el sótano, Pedro cogía cada pequeño detalle como si Inés le hubiera traído astillas de un naufragio. Los anotó. Nombres, tiempos, quién estaba dónde. ¿Quién ganaría si las reformas de Rojas se llamaran extravagancia en lugar de misericordia? Las primeras noches le temblaba la mano por la fiebre. Más tarde tembló de ira. Inés aprendió la diferencia. La fiebre hacía que sus letras se inclinaran y se desdibujaran. La ira los hizo demasiado exactos. Ventram estaba en el molino antes de que se encontrara el cuerpo, dijo una noche, bajando al último escalón porque sus rodillas habían olvidado cómo ser joven. El tonelero lo jura.
Dijo que vino a preguntar qué libros de contabilidad se guardaban por duplicado, no después, antes. La pluma de Pedro se detuvo. El sótano contuvo la respiración con él. ¿Antes? Antes de que alguien honesto supiera que estabas muerto. Miró el papel, pero Inés supo que no estaba viendo tinta. Tal vez había estado viendo a Celia durante el desayuno 3 mañanas antes. La mano enguantada de Celia en su manga. Celia diciendo, con ese dolor pulido que las mujeres envidiaban y los hombres creían, que podían empezar de nuevo. Ella sabía que el carruaje no llegaría al puente, dijo. No en voz alta, eso lo empeoró. Inés dejó la taza de caldo que le había traído. Entonces ella no se limitó a aprovechar el accidente. No. La boca de Pedro se apretó hasta que el dolor se convirtió en una línea. Ella dispuso que un cadáver lo estuviera esperando. Por encima de ellos, el viento arrastraba la hiedra suelta por la pared de la sala de cocción. Rascar, pausa, rascar. Inés odiaba que sonara como si alguien estuviera probando una puerta. Pedro volvió a mojar la pluma, pero le fallaron los dedos. La tinta cayó, oscura y redonda, sobre la página. Inés extendió la mano para mover el papel antes de que se extendiera. Llegó al mismo tiempo. Sus manos se tocaron. Una pequeña cosa. Nada, tal vez, en un mundo donde las duquesas asesinaban a sueldo y los muertos llevaban cuentas a la luz de las velas. Excepto que ninguno de los dos se movió. Su piel era más cálida que la de ella. Fiebre, se dijo. Lesión. Nada más. Miró sus dedos con la sorprendente moderación de un hombre que se había pasado la vida siendo propietario de habitaciones, propiedades, caballos, votos, y de repente no sabía qué hacer con la mano de una pobre muchacha. Pedro se retiró primero. Perdóname. ¿Por tener dedos? La comisura de su boca tembló, no del todo risa, pero la mayor parte permaneció en el sótano después de que se apagó la vela. A la mañana siguiente, Inés encontró una tira de lino limpio doblada junto al lavabo que usaba para lavarse. Su vendaje de lino, la mejor pieza, por sus manos agrietadas, ninguna nota. Pedro agradeció sin hacer que el regalo fuera más pesado de lo necesario. Inés odiaba, con una furia privada e irracional, el cuidado con el que lo guardaba. La primera trampa falla. Su primer intento de lograr lealtad murió en un saco de harina. Pedro le escribió a Pike con el antiguo código familiar, el que su padre había utilizado durante los años de la milicia y que más tarde enseñó solo a hombres cuya discreción había sido puesta a prueba por el hambre, la guerra o ambas cosas. Escribía lentamente, con descansos entre frases, porque el dolor todavía le arrastraba por las costillas como una cadena en forma de gancho. Inés observó cómo la vela chisporroteaba por encima de su hombro. Si él conoce tu mano, él conocerá el cifrado primero. ¿Y si la abre el hombre equivocado? Entonces verá una receta de puré de centeno y pensará que mi familia aprendió poesía de los borrachos. Ella casi sonrió. Los casi se estaban volviendo problemáticos. Cosió la nota en el dobladillo de un saco de harina y se la dio a Bram Miller antes del amanecer, haciendo que su voz se apagara por el sueño y sus ojos aún más apagados. Bram había transportado grano entre Aldara y Rojas durante 20 años. Tenía la debilidad del hombre honesto. Creía que los recados ordinarios seguían siendo normales si se hacían antes del desayuno. Por la tarde el saco volvió, sin abrir, con un alfiler negro atravesado el dobladillo. Inés se quedó con él en ambas manos, mientras el sótano parecía perder temperatura. Pedro no se lo quitó de inmediato. Eso la asustó. Miró primero el alfiler, luego las costuras, y luego hacia el techo, donde a veces pasaban pasos y a veces se detenían. Ventram sabe que la clave existe, dijo. ¿Sabe lo que había dentro? No. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque si lo hiciera, este piso ya estaría subiendo tabla por tabla. Un sonido se movió por encima de ellos. No es el habitual hundimiento de la madera vieja. Una bota, luego otro, lento, buscando. Inés cerró el puño alrededor del alfiler con tanta fuerza que le mordió la piel. La voz de Oscar llegó desde el patio fuera de la sala de cocción. ¿Ratón? La palabra se deslizó por debajo de la puerta. Pedro se levantó detrás de ella. No debería haber podido hacerlo. Su rostro perdió color por el esfuerzo, pero se quedó de todos modos, con una mano contra la pared, respirando a través del dolor como si el dolor fuera un sirviente al que se negaba a despedir. Inés apagó la vela.
La oscuridad se los tragó enteros. Óscar golpeó la puerta exterior. ¿Estás ahí? Inés no respiró. La mano de Pedro encontró la de ella en la oscuridad, no para hacerla retroceder, no mandar silencio, para detener el temblor que recorría sus dedos hacia las tablas. Su palma estaba caliente a pesar de la fiebre, más fuerte ahora, aún mortal. Afuera, Óscar escupió en la lluvia fría. Pequeña rata inútil. Sus botas retrocedieron. Solo cuando el patio estuvo en silencio el tiempo suficiente como para que el miedo se convirtiera en vergüenza, Pedro la soltó. «Tenías miedo», dijo. Inés se rió una vez, sin humor. «Soy pobre. El miedo es parte del salario». Algo en él cambió en la oscuridad. No lástima. Habría odiado la compasión. Reconocimiento. Como si hubiera escuchado, por primera vez, toda la aritmética de una vida donde el coraje no era una virtud, sino una factura que se pagaba diariamente. «No debería ser así», dijo. «Muchas cosas no deberían ser así. Eso no las ha detenido». Ninguno de los dos encendió la vela durante un largo rato. El segundo cuerpo. El alfiler negro les enseñó que la lealtad está vigilada. Entonces Inés prefirió insultar. «No se puede llegar a Pike a través del secreto», dijo la tarde siguiente, mientras Pedro estaba sentado envuelto en una manta, con el saco de harina sobre las rodillas como una bandera fallida. Alcanzarlo a través de la ira. Pedro miró hacia arriba. «Explica». Ventram lo excluyó de las cuentas. Eso hiere el orgullo de un mayordomo. Pero solo el orgullo puede ser tragado. Hazle creer que los tontos están arruinando sus libros. ¿Sus libros? No finjan que los caballeros son los únicos con honor. El señor Pike ha mantenido la tinta de Rojas recta por más tiempo que su duquesa ha usado negra. Dígale que alguien lo llamó demasiado mayor para darse cuenta de una mentira y caminará a través del fuego, solo para demostrar que todavía puede leer. Por un momento, Pedro se limitó a mirarla. Luego tomó la pluma. «Es usted bastante alarmante, señorita Blanco. Solo para hombres que confunden la tranquilidad con el vacío». Esta vez no enviaron ninguna carta. Enviaron vanidad contra vanidad. Inés le dijo a una lavandera que Ventram se había reído de Pike durante la cena. La lavandera se lo dijo a un lacayo porque la indignación necesitaba oyentes. El lacayo se lo dijo al sobrino de Pike porque el orgullo familiar viajaba más rápido que los mensajes pagados. A última hora de la tarde, Pike entró en la oficina de la fábrica con su antigua clave de cuenta y la cara de un hombre que había estado esperando 20 años a que un tonto subestimara los libros de contabilidad. Nadie podría detenerlo sin admitir que importaba. Exigió los libros de salarios duplicados antes de que los niños, con las esposas limpias, hicieran que la tinta honesta pareciera criminal. El pagador sustituto le sudaba el cuello. Pike encontró él mismo el primer hilo. Un minero muerto, Abel Trost, aplastado bajo el eje de un carro y enterrado con caridad parroquial, supuestamente había firmado un salario 3 semanas después de su funeral. La firma ni siquiera fue hábil. Eso fue lo que más ofendió a Pike. Al anochecer, 3 muertos más habían cobrado un salario. Supuestamente 2 viudas habían renunciado a pagos atrasados que nunca habían recibido. Un envío de madera destinado a los soportes de la mina se facturó 2 veces y se entregó una vez. Inés supo más tarde que la mitad faltante se había destinado a reparar una propiedad de Valdés con otro nombre. Cuando se lo contó a Pedro, algo en él se quedó muy quieto. «No solo intentaron apoderarse de mi patrimonio», afirmó. «No. Ya se alimentaban de él mientras yo vivía». Inés pensó en Tom Valdés, el cuerpo quemado en Puente del Molino. Desechable, lo había llamado Pedro. Se preguntó si el hombre sabía que se dirigía hacia la muerte de otra persona, o si a él también le habían prometido un puñado de monedas y seguridad, personas que gastaban ambas cosas por poco dinero. «¿Quién es el segundo cuerpo?», preguntó ella. Pedro la miró. «¿Qué? Dijiste que te asesinaron en el camino y en el papel, pero hay otro, quienquiera que te hayan convertido. Un hombre no se convierte en una cara quemada, a menos que alguien primero decida que su nombre ya no importa». Pedro dejó el bolígrafo. Por primera vez desde el titular del periódico, su ira perdió su dirección clara y se convirtió en pena. «Encuéntrelo», dijo, «no como duque, como testigo». La habitación donde fue vista. 3 noches después, Inés entró en Rojas Hall con una bandeja de vasos y sabiendo que alguien en esa casa había mirado a un hombre vivo y en su lugar había elegido un cadáver. La habían contratado para esa noche a través de Margarita,
quien alquilaba a Inés de la misma manera que la gente más pobre alquila sillas rotas, por poco dinero, a menudo, y sin disculparse cuando algo se rompía. Rojas Hall no parecía un asesinato. Ese fue el primer insulto. Parecía cálido. La luz de las velas se concentraba a lo largo de paneles de roble pulido. La plata reflejó cada llama 2 veces. Las alfombras eran tan gruesas que los pasos de Inés desaparecieron bajo sus pies, como si la casa hubiera aprendido a tragarse las pruebas. En el otro extremo del comedor, Celia Valdés Robles estaba sentada vestida de negro de luto y hacía que la viudez pareciera una herencia. Ella era hermosa. A Inés no le gustó lo cierto que era. No suave y hermoso, no amable. Hermosa como era hermosa el agua del invierno antes de quitarle el aliento a un cuerpo. Cada perla en la garganta de Celia parecía elegida para decir moderación. Cada pliegue de seda negra declaraba que el dolor, en las manos adecuadas, podía convertirse en autoridad. El difunto duque confió con demasiada facilidad, le dijo Celia al banquero a su derecha. Es doloroso corregir los errores de un marido después de la muerte, pero no se puede permitir que el sentimiento arruine un patrimonio. El banquero murmuró estar de acuerdo, porque los hombres con dinero a menudo confundían crueldad con competencia, cuando una mujer bonita lo expresaba con calma. Inés sirvió vino. La mirada de Celia se dirigió a su mano. No su cara primero, su mano. Nudillos agrietados, un pequeño vendaje, lino demasiado fino para la pobreza de Aldara. Inés sintió la tira debajo del puño, como si hubiera empezado a arder. «Eres nueva», dijo Celia. La mesa se calmó medio grado. «Para esta noche, Su Excelencia». «¿De Aldara?» La botella de vino no tembló. Inés se aseguró de ello. «Sí, Su Excelencia». Celia sonrió. «Entonces sabes lo rápido que caen las casas viejas cuando nadie competente las sostiene». Varios invitados se rieron. Inés bajó los ojos, pero había visto a Celia ver. No es prueba, no culpa, un hilo. Celia era el tipo de mujer que tiraba de hilos por placer. En el pasillo de servicio, el ama de llaves agarró a Inés por la muñeca con tanta fuerza que le hizo triturar huesos. «No te acerques a Su Excelencia», siseó. Inés miró las llaves de la mujer y luego el hematoma que ya estaba apareciendo bajo su pulgar. Estaba sirviendo vino. «Luego vierte como si supieras que no eres parte de la habitación». Esa frase siguió a Inés hasta Aldara. Cuando descendió al sótano, Pedro notó la marca antes de notar los documentos escondidos debajo de su corpiño. Él no la alcanzó. Él miró su muñeca y luego desvió la mirada, como si incluso la preocupación requiriera permiso. ¿Quién hizo eso? Una mano con llaves, hay muchas. ¡Inés! Su nombre en su boca se había vuelto peligroso, no porque fuera el dueño, porque no lo hizo. «No pongas esa cara», dijo. «No puedes batirte en duelo con un ama de llaves mientras estás muerto». «Puedo hacer una lista». «Eso es algo peor». Esta vez se rió, suavemente, una vez. Cambió el sótano más de lo que lo habría hecho un discurso. Inés se dio la vuelta demasiado rápido y fingió desdoblar las notas robadas de la cena. Detrás de ella, Pedro no dijo nada. Así fue como supo que él había entendido lo suficiente para no arruinar el momento al nombrarlo. La tercera mentira. El siguiente paso de Celia llegó envuelto en ley. Eso lo hacía más peligroso que los cuchillos. Anunció una investigación pública, no sobre la muerte de Pedro, que ya se había considerado conveniente, sino sobre su honor. Fideicomisarios, magistrados, banqueros, agentes inmobiliarios, todos se reunirían bajo el techo de Rojas para revisar las deudas del difunto duque y determinar si era necesaria una liquidación de emergencia para preservar el apellido. El apellido. Inés leyó el aviso en voz alta porque el rostro de Pedro se puso demasiado pálido cuando vio el sello. «Obligaciones privadas inadecuadas», continuó, odiando cada palabra. «Notas de juego no registradas, gastos caritativos cuestionables, desembolsos mineros sospechosos». Pedro le quitó el papel. Lo leyó una vez, 2 veces. Luego lo partió por la mitad con tal violencia que Inés se estremeció. Las mitades cayeron entre ellos. Durante varios segundos, pareció menos un hombre herido que una casa cuyas ventanas se habían oscurecido. «Bien», dijo Inés. Levantó la cabeza. «¿Bien?» «Sí. Quieren dejar constancia pública de cada mentira». «Exactamente. Una vez descubiertas, esas mentiras se vuelven más difíciles de matar. Y antes de entrar, las personas que los hicieron deben llevarlos a una habitación». Él la miró fijamente. La ira en él no desapareció. Encontró forma.
Inés se arrodilló y recogió la mitad del aviso roto. Has estado esperando que cometieran un error. Los ricos no consideran que es un error cuando entran en una habitación en la que están seguros de que todos los que están dentro pueden ser comprados o asustados. Lo llaman procedimiento. Los ojos de Pedro se agudizaron. Necesitamos más que sospechas. Entonces no la dejaremos entrar solo con sus mentiras. Esa noche no construyeron ningún gran plan. Los grandes planes pertenecían a personas con carruajes, hombres libres y puertas que se abrían cuando llamaban. Inés tenía cocinas. En las cocinas había dependientes con tinta en los puños, lavanderas con carbón debajo de las uñas, lacayos que repetían lo que fingían no oír y muchachas que sabían qué caballeros bebían lo suficiente como para olvidarse de la precaución. El empleado que había copiado los documentos de la deuda de Ventram tenía 19 años. Estaba orgulloso de su mano, estaba mal pagado y aterrorizado de ser culpado por hombres cuyas botas costaban más que su futuro. Inés lo encontró en el callejón detrás de la papelería, donde había ido a fumar y agitarse. Ella no lo amenazó. Las amenazas eran para personas con poder. Inés le trajo un cuaderno limpio. Un día, dijo, dirán que tu mano hizo estas mentiras. Se quedó mirando el libro. No sé a qué te refieres. Sí, lo haces. Quédate con la primera versión si quieres recuperar tu mano. Sus labios se separaron. El miedo lo atravesó, pero no se alejó de ella, hacia la verdad. Dijeron que era un negocio inmobiliario. Siempre lo hacen. Antes del amanecer, le entregó los duplicados envueltos en papel de estraza. Su mano había copiado 2 veces cada deuda falsa. La primera versión mostraba las correcciones de Ventram al margen. El toque que no fue una promesa. Pedro empeoró esa semana, no del modo en que las heridas empeoran. La fiebre tenía reglas, la sangre tenía reglas. Una costilla rota se quejó honestamente cuando la presionaron. Esto fue peor porque no tenía dónde vendar. Cada rumor que Celia publicaba lo arrastraba hacia la trampilla. Cada relato falso que Inés contaba hacía que sus hombros se inclinaran hacia adelante antes de que su razón lo hiciera retroceder. Un hombre podría sobrevivir perdiendo sangre, pensó Inés. Era mucho más difícil sobrevivir escuchando mientras extraños pronunciaban tu nombre. La quinta noche, después del aviso de la investigación, lo encontró vestido, abrigo puesto, botas con cordones, cara gris. La vela del sótano ardía débilmente junto a los restos destrozados de su paciencia. No, dijo Inés, hazte a un lado. Nunca antes había usado esa voz con ella, no la voz de Pedro, la del duque. Mando entrenado en seda, ley, herencia, obediencia. El tipo de voz que no esperaba repetirse, porque el mundo siempre se había movido antes de lo necesario. El sótano se enfrió. Inés se hizo a un lado. Sus ojos cambiaron de inmediato, pero el orgullo lo llevó un paso, luego otro. Las tablas crujieron encima de ellos. Afuera, en algún lugar, un perro ladró y se quedó en silencio. Inés no bloqueó la puerta. Ella se quedó parada junto a él, con las manos cruzadas, llorando en silencio. Pedro se detuvo como si lo hubieran golpeado. Inés. Ve, dijo. Su voz se mantuvo firme. Eso dolió más que romperse. Regresa enojado, regresa medio curado, regresa con pruebas suficientes para asustarlos, pero no lo suficiente como para retenerlos. Regresa porque tu orgullo no puede soportar otra mentira impresa, y cuando te maten apropiadamente esta vez, tendré el consuelo de saber que obedecía a un duque. Su rostro cambió, no rápidamente. El comando salió primero, luego la ira, luego la vieja costumbre de ser obedecido. Solo quedó Pedro, y Pedro parecía lo suficientemente avergonzado como para sangrar por ello. Se sentó en el escalón del sótano. No pidió perdón de inmediato. Eso ayudó. Una disculpa lanzada demasiado rápido puede ser otra forma de orden. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Luego extendió la mano, lo bastante lentamente para que ella pudiera negarse, y le tocó el dorso de la mano con 2 dedos. No es una confesión, no es un reclamo, una rendición de la voz que había usado. Inés dejó que el toque persistiera durante 3 respiraciones. Luego giró la mano. Sus palmas se encontraron. No pasó nada más. No es necesario. A la mañana siguiente, Pedro revisó el plan, la evidencia que contraatacó. Las pruebas no llegaron limpiamente a las manos de Inés. Los duplicados del empleado asustado eran útiles, pero la utilidad los hacía peligrosos. Al mediodía del día siguiente,
2 hombres visitaron la papelería y preguntaron por qué habían visto al niño hablando con una criada de Aldara. Al anochecer, la madre del empleado envió un mensaje a través de un desollinador de que su hijo había sido llevado a la granja de su tío por sus nervios, lo que significaba que alguien lo había asustado casi honestamente y casi en silencio. Pedro leyó el mensaje 2 veces. «No podemos utilizarlo si se rompe», dijo. Inés, que llevaba casi 30 horas despierta, estaba sentada sobre una caja volcada y se tapó los ojos con ambas manos. La gente se rompe cuando la verdad cuesta más que la mentira. Entonces bajamos el costo. ¿Cómo? No pidiéndole que sea valiente solo. Esa se convirtió en la regla. Ningún testigo solo. No hay papel sin un segundo camino. Ningún sirviente pedía estar en una habitación llena de poder, a menos que otro sirviente, otra viuda, otro empleado, estuviera lo suficientemente cerca como para que el miedo tuviera compañía. Ralentizó todo. Pedro odiaba la lentitud. Inés confiaba en ello. Pasaron 3 noches construyendo una cadena en lugar de un milagro. Pike copió figuras de su propia mano y escondió una dentro de una factura de carbón. La viuda del pagador guardó el recibo falso debajo de su colchón, hasta que Inés la convenció de que lo trasladara a la caja de pobres de la iglesia, donde ningún caballero buscaría sin parecer monstruoso. Una lavandera juró que había visto aceite para faroles en la manga de Ventram, pero solo después de que Inés prometiera que otras 2 mujeres jurarían que había regresado antes del amanecer, ninguna. «La verdad no es suficiente», le dijo Inés a Pedro, cuando éste frunció el ceño ante las notas multiplicadas. «La verdad necesita piernas. Si le cortan una, aún debe poder gatear». Pedro la miró durante un largo momento. «Deberías haber sido educado». «Lo estaba. Quiero decir formalmente». «Sé lo que quieres decir. Elijo ser molesto». Su sonrisa ahora era más fácil, aunque nunca barata. Entonces unos pasos cruzaron el patio de arriba y la sonrisa de ambos desapareció. Ese era el ritmo de aquellos días, una chispa, un miedo, un plan, un coste. Cuando Inés sugirió el cebo, ya habían aprendido la primera ley de la evidencia en una sala corrupta. Debe sobrevivir al ser odiado. El cebo con dientes. Necesitaban a Celia atada al cuerpo falso. Ventram podría ser sacrificado. Se podría decir que un empleado está confundido. Pike podría ser desestimado como un viejo sirviente que protege la reputación de un amo muerto. Incluso las deudas falsificadas, si eran arrinconadas, podrían atribuirse a hombres debajo de Celia, que habían amado demasiado las ganancias y muy poca supervisión. Una viuda, especialmente una hermosa, podría sobrevivir mucho si permitiera que otras personas a su alrededor parecieran feas. A menos que buscara pruebas, ninguna mujer inocente sabría qué temer. Inés sugirió el cebo mientras remendaba el abrigo azul de Pedro a la luz de las velas. Le habían cortado la chaqueta a la altura de las costillas. Ahora sus puntos se arrastraban por la tela, desiguales pero decididos. «Que crea que el libro de contabilidad de la fábrica registra algo imposible», dijo Inés. «No es que tu sello haya sido encontrado en la mano del cuerpo quemado. Eso es lo que todos esperan. Dile al mundo que el sello fue impreso en papel después de la muerte y colocado en su bolsillo». Pedro levantó la vista de las cuentas duplicadas de Pike. ¿Si ella es inocente? Ella lo ignora, porque el dolor no tiene por qué temer cómo un sello llegó a un bolsillo. ¿Y si no lo es? Ella alcanza. La vela se quebró. Por un momento, ambos miraron hacia la trampilla. Sin pasos. Solo madera vieja se asienta en torno a su conspiración. Pike, ahora consciente de la podredumbre en Rojas, aunque aún sin darse cuenta de que Pedro respiraba debajo de Aldara, difundió el rumor a través de un comerciante de carbón que le debía dinero y odiaba a Ventram lo suficiente como para disfrutar siendo descuidado. Celia llegó antes del atardecer, no con su propia mano, con Oscar. Ese fue su error. Oscar llegó a Aldara oliendo a cerveza y tomó prestada importancia. Llevaba 5 libras en el bolsillo, un cuchillo bajo el abrigo y la confianza de un cobarde empleado temporalmente por personas más ricas que él. Arrinconó a Inés en el lavadero, donde las sábanas mojadas colgaban de las hileras como testigos pálidos. «Se oyen cosas», dijo. Inés siguió estrujando la ropa. El agua le corrió por las muñecas. El frío ayudó. El frío hizo que el miedo se comportara. «Te oí perder a las cartas a través de 2 paredes». Su sonrisa se aplanó. Se acercó lo suficiente como para que ella oliera cebolla en su aliento. «Oirás dónde está el libro mayor del molino».
Entonces me lo dirás. ¿Y si no lo hago? Sacó el cuchillo solo media pulgada, suficiente plata para hacer real la amenaza. Las chicas desaparecen de las carreteras todo el tiempo. Pregúntale al duque. El miedo de Inés aumentó rápidamente. Luego se resolvió, porque el miedo, repetido con bastante frecuencia, se convierte en información. Óscar esperaba una súplica. Él le había estado enseñando a suplicar desde la infancia, en pequeñas lecciones. Una despensa cerrada, un hombro empujado, una taza rota atribuida a sus manos. Entonces ella le dio obediencia. «Esta noche», susurró, «antigua sala de cocción, puedo conseguir la página». La sonrisa de Óscar volvió. Nunca se preguntó por qué una chica atrapada dejaba de luchar tan fácilmente. Hombres como Óscar confundieron la rendición con la estupidez. La noche quebró el fantasma. Pedro odiaba el plan. Solo eso casi hizo que Inés confiara en ello. «No», dijo. «Dices eso a menudo, porque sigues proponiendo formas de pararte cerca de los cuchillos. Este cuchillo ha estado cerca de mí desde que tenía 12 años. ¿Eso no recomienda el acuerdo?» «No. Eso explica por qué sé dónde colocar la linterna». Él se dio la vuelta. La luz de las velas iluminó el corte curativo en su sien, los huecos que el dolor había tallado bajo sus pómulos, la línea obstinada de un hombre que aprende que la protección puede convertirse en un insulto si borra a la persona que pretende salvar. «Si no atrapamos a Óscar», dijo Inés en voz más baja, «no llegaremos a Ventram. Si no llegamos a Ventram, Celia flotará sobre todo vestida de seda negra. Ya lo sabes». «Lo sé». La voz de Pedro bajó. «Odio saberlo». A medianoche, Óscar entró en la sala de cocción. La lluvia fría había dejado de caer, pero el jardín brillaba con una vieja luz blanca. Inés estaba sola junto a los sacos podridos, la linterna colocada exactamente donde Pedro había ordenado que la movieran 2 veces y Inés había retrocedido una vez. Las sombras importaban. El miedo necesitaba una puesta en escena para convertirse en testimonio. «¿Dónde está?», exigió Óscar. «Cerrar». «Entonces tráelo. Primero dime quién paga». Él rió por lo bajo. «¿Aún crees que saber nombres te hace grandioso?» «No, creo que me hace estar menos muerto». Su rostro cambió. Por primera vez, no vio al ratón al que había nombrado, sino a la mujer que le había sobrevivido el tiempo suficiente para conocer su forma. Dio un paso adelante. «La gente paga», dijo. «¿Quién puede hacer que los ratones desaparezcan?» Una voz respondió desde la oscuridad. «Y los muertos reaparecen». Pedro entró en el resplandor de la linterna. El rostro de Óscar se vació, no palideció, vaciado, como si todas las mentiras que lo mantenían erguido hubieran desaparecido al mismo tiempo. Pedro parecía cada centímetro del fantasma que Celia había comprado. Delgado, pálido, vestido con el abrigo azul remendado, los ojos brillantes por el juicio y la fiebre y la terrible paciencia de un hombre que había escuchado su propio funeral. «Estás muerto», susurró Óscar. «Entonces confiesa rápidamente», dijo Pedro. «Tengo una tumba a la que regresar». Óscar intentó correr. Inés fue la primera en moverse, no con valentía, prácticamente. Ella pateó el saco de harina en su camino. Tropezó, golpeó la mesa y el cuchillo resbaló hasta convertirse en aserrín. Pedro lo agarró por el cuello antes de que pudiera levantarse y, durante un terrible segundo, Inés vio lo que le costó. Su aliento se desvaneció, el dolor le recorrió la cara, pero su agarre se mantuvo. «Nombres», dijo Pedro. Óscar entró en menos de 3 minutos. Llamó a Ventram, nombró las 5 libras, mencionó el rumor sobre el libro de contabilidad, nombró a Celia solo una vez y luego se tapó la boca con una mano, como si su nombre aún pudiera traspasar las paredes y castigarlo. Fue suficiente para llevar a Sir Matthew Bell. No es suficiente para acabar con una duquesa, pero lo suficiente para darle prisa. El precio del magistrado Sir Matthew Bell no llegó a ser útil porque fuera noble. Inés desconfiaba de las explicaciones nobles. Hacían que los hombres parecieran limpios, después de haber tardado demasiado en lavarse. Sir Matthew resultó útil porque Pedro sabía exactamente qué vergüenza lo conmovería. Años antes, Bell había ignorado una petición sobre minas que Pedro envió 3 veces. Ese invierno falló un soporte del techo. 2 hombres murieron, y Bell había firmado la investigación como accidental,
con manos que solo temblaron después de que la habitación se vació. Desde entonces, había intentado convertirse en el tipo de magistrado que la gente ya decía que era. Cuando el mensaje de Pedro le llegó a través de Pike, Bell llegó a la capilla abandonada más allá de Aldara, en lugar de enviar oficiales. Esa precaución los salvó y los insultó a la vez. Inés observaba desde detrás de una mampara rota, mientras Pedro permanecía en la nave iluminada por la luna, demasiado pálido para vivir y demasiado enojado para morir. Bell se santiguó antes de recordar que era lo suficientemente protestante como para avergonzarse por ello. «Robles», susurró. «No en voz alta», dijo Pedro. «He fallecido recientemente». Bell escuchó. Él cuestionó. Dudó de todo 2 veces, lo que a Inés no le gustó hasta que comprendió la utilidad de ello. Un hombre que solo deseaba ser convencido podía quedar en ridículo. Un hombre que temía ser engañado probaría la cadena en busca de eslabones débiles antes de que lo hiciera el enemigo. «No se puede simplemente comparecer en la investigación», dijo Bell. «Si entras sin fundamento, ella hará que tu supervivencia parezca locura, impostura o coerción. Tu identidad debe estar anclada antes de que la habitación te vea. Mis cicatrices, un médico, mi mano, un testigo escrito a mano, mi mayordomo. Pike ayuda, pero la lealtad es perjudicial en ambos sentidos en los tribunales». La mandíbula de Pedro se apretó. Inés vio la humillación que suponía. Incluso estar vivo requería trámites cuando personas poderosas se beneficiaban de tu muerte. Bell se volvió hacia la pantalla. ¿Y la criada? Inés salió antes de que Pedro pudiera responder por ella. «La criada tiene un nombre». Bell parpadeó. «Señorita Blanco». «Mejor». Por primera vez esa noche, Pedro parecía casi divertido. Bell no lo hizo. «Señorita Blanco, si esto continúa, la atacarán con más fuerza. No porque sea la más débil, porque conecta el camino, el sótano, Oscar y la evidencia. La llamarán ladrona, mentirosa, escaladora, amante, conspiradora. Puede que digan que escondió a su excelencia para obtener una recompensa». Inés sintió cada palabra como una piedra colocada con cuidado en su delantal. Pedro dio un paso. «Suficiente». «No», dijo Inés. Ambos hombres la miraron. Odiaba cómo sus manos habían empezado a temblar, así que las cruzó. «Déjalo terminar. Preferiría conocer el cuchillo por descripción antes de que llegue a mis costillas». El rostro de Bell cambió entonces. El respeto no lo ablandó, pero lo hizo preciso. «Harán de tu pobreza la acusación», dijo. «Así que respondemos antes de que pregunten. Ningún dinero cambia de manos. Pike registra todos los gastos. El médico ve a su excelencia antes de la investigación. Su declaración es copiada, testificada, sellada y conservada por mí antes de que Celia sepa que usted es central». Inés respiró una vez, lentamente. «Entonces, hazlo». Pedro la miró en la capilla rota con algo más difícil que gratitud. Preguntó, «¿Debes pagar esto también?» Su mirada respondió, «¿Quién más ha estado pagando?» Después de eso, el plan tenía ley. La ley no era seguridad, pero era una linterna en una habitación construida para alabar la oscuridad. La investigación que se convirtió en una trampa. Celia esperaba una habitación dispuesta en torno a la ausencia. Ese era su verdadero poder. Se podía citar a un marido muerto, compadecerlo, corregirlo y mejorarlo. Un reformador muerto podía considerarse generoso, pero poco práctico. El amigo de un magistrado muerto no pudo objetar cuando los banqueros sacudieron la cabeza ante cifras que él nunca había escrito. La sala de Rojas Hall había sido preparada para ese tipo de muerte. Sillas en semicírculo, documentos apilados como pequeños ataúdes, administradores pulidos e inquietos, magistrados dispuestos a confundir procedimiento con justicia. Inés entró nuevamente como ayudante. Esta vez, la casa pareció reconocerla. Las mismas paredes de roble, las mismas alfombras pesadas, la misma plata fingiendo inocencia. Pero ahora todos los pasillos tenían dientes. La mirada de un lacayo se prolongó demasiado. Las llaves del ama de llaves golpearon su cadera como campanas de advertencia. En algún lugar detrás de las puertas del norte, Sir Matthew hizo esperar sin ser vistos a los testigos de Pike, el joven empleado con papeles duplicados, la lavandera que había limpiado el aceite de la lámpara de la manga de Ventram, la viuda del pagador, sosteniendo el recibo de salario robado de su marido, y Oscar, sacudiendo con tanta fuerza que su silla se quejó contra el suelo. Pedro estaba destinado a esperar.
Ese era el plan. Deja que Celia lea las mentiras primero. Deje que Ventram los ponga en orden. Deje que la habitación se incline hacia la comodidad. Entonces abre las puertas no con un milagro, sino con evidencia. Inés se repitió esto mientras llenaba vasos. Espera, déjala hablar. Que construya la horca lo suficientemente alta para ser vista desde todas las ventanas. Celia se fijó en ella antes de pasar la primera página. Aldara te envía a menudo, dijo. Los fideicomisarios se callaron. No sabían por qué importaba el comentario, pero el poder tiene un olor, y Celia acababa de soltarlo. Inés sostuvo el vino con firmeza. Aldara envía a quien pueda salvarse, su gracia. ¿Y puede ser perdonado? La pregunta parecía inofensiva. No lo fue. Preguntó. ¿Quién te extrañaría? ¿Quién preguntaría? ¿Quién se atrevería? Inés bajó la botella de vino. A la mayoría de la gente le resulta fácil prescindir de mí, su excelencia. Celia sonrió. Eso puede cambiar. Por un loco segundo, Inés se preguntó si Celia lo sabía todo. Entonces un lacayo se deslizó por la puerta lateral, con cara de descubrimiento, y se dirigió hacia la silla de Celia. Se habían encontrado los testigos de Pike. El plan fracasó. El duque muerto. Regresé demasiado pronto. Pedro entró antes de que la habitación estuviera lista. Ese era el terror. Antes de que Ventram terminara de arreglar las deudas falsas, antes de que Sir Matthew trajera a Oscar, antes de que los papeles del escribano yacieran junto a sus copias falsificadas, antes de que Inés hubiera preparado su corazón para verlo vivo entre personas que ya habían decidido lo útil que podría ser su muerte. Las puertas del norte se abrieron. Una corriente de aire recorrió la habitación, inclinando las llamas de las velas hacia el hombre en el umbral. Pedro Robles estaba a la entrada de su propia desgracia, con una mano apoyada en el marco, lo suficientemente pálido como para creer que era un fantasma, y lo suficientemente erguido como para hacer que los fantasmas parecieran perezosos. Nadie habló. La pluma de un administrador cayó de la mesa y cayó al suelo. Celia no se desmayó. Así todos supieron que el primer desmayo había sido teatro. Sus labios se entreabrieron. No, no, Pedro, no, esposo, no. Como si el universo hubiera roto un contrato que ella había pagado por adelantado. Pedro lo oyó, también los administradores, también Inés. Pedro sonrió sin calidez. Perdónenme, dijo. Parece que he sobrevivido a mi utilidad. Celia se recuperó más rápido de lo que el miedo debería permitirle. A las mujeres hermosas se les enseñan muchas artes. Celia había dominado el arte de hacer que el shock pareciera una virtud. Se llevó una mano a la garganta. «Esto es un fraude». «Entonces luce complacido», dijo Pedro. «Una esposa acaba de recibir a su marido de entre los muertos». Nadie respiró. Ventram se levantó tan abruptamente que su silla golpeó el suelo detrás de él. «Esto es un ultraje. La apariencia del hombre no prueba nada. Una semejanza, un impostor a sueldo, el truco de un sirviente febril». «Ventram», dijo Pedro. Una sola palabra. El abogado se detuvo. Hay formas en que un hombre dice el nombre de otro que ningún impostor puede aprender. Celia vio la habitación oírlo. Inés vio a Celia verlo. Y en esa pequeña cadena de visiones, la batalla cambió. No ganada, cambiado. La sala elige un bando. Pedro tenía pruebas, pero no control. Eso hacía que la habitación fuera peligrosa. El control no es la verdad. Inés lo había aprendido temprano. El control pertenece a quien habla sin que lo interrumpan, a quien le creen antes de ver la prueba, a quien puede hacer que la vacilación parezca culpa y el miedo parezca fraude. Celia aún tenía el control. Levantó una mano temblorosa hacia Pedro. Perfecto, enguantado, herido por nada visible. «Si este es realmente mi marido», susurró. «Entonces está enfermo, confundido, tal vez coaccionado. Mírenlo. Miren lo que el dolor y las heridas han hecho de él». El banquero se removió. Un administrador frunció el ceño ante la palidez de Pedro. Ventram aprovechó la oportunidad. Hasta que un médico confirme la identidad, ningún procedimiento puede verse contaminado por el espectáculo. Su excelencia no se encuentra bien. Los documentos deben estar protegidos. Protegidos significaba retirados. Retirados significaba quemados. Un lacayo se acercó a la silla de Celia. Inés dejó caer la jarra de vino. Los cristales cayeron al suelo. El sonido partió la habitación por la mitad. Todos los ojos se volvieron hacia la criada. Bien. Se inclinó rápidamente, luego lentamente,
recogiendo fragmentos con los dedos desnudos porque el miedo parecía más convincente cuando sangraba. Se colocó entre el lacayo y el escritorio de Celia. Pedro lo vio, también Celia. Sus miradas se encontraron al otro lado de la habitación. Duquesa y doncella, seda y delantal, asesinato y testigo. La voz de Celia se suavizó. «Saquen a esa muchacha». Pedro respondió antes de que alguien se moviera. «No, que la sala sepa a quien no pudo ver». Inés se puso de pie. La sangre emanó de un corte limpio en su palma y tocó el brazalete blanco en su muñeca. Pedro perdió medio paso hacia ella antes de detenerse. Ese fremen importaba. Él no convertiría su coraje en una escena sobre su ternura. No haría que la habitación lo mirara cuando finalmente necesitara mirarla a ella. Inés levantó la mano cortada y señaló a Bentram. Envió a Óscar Valdés a buscar el libro mayor. Prometió 5 libras y silencio. Dijo que las chicas desaparecen de las carreteras todo el tiempo. Bentram se rió. Un error. Demasiado rápido. Demasiado ruidoso. El miedo de una criada no es una prueba. No, dijo Inés, pero su confesión sí lo es. Sir Matthew entró con Óscar bajo vigilancia. La habitación se inclinó, no porque hubiera llegado la justicia, porque la conveniencia había perdido a su primer sirviente. La confesión sin la palabra sí. Óscar habló, porque a los cobardes les encanta sobrevivir más que mentir. Al principio, trató de hacerse lo suficientemente pequeño como para que le dieran lástima. Dijo que solo había llevado un mensaje. Solo asusté a una chica. Solo tomé el dinero porque todos en Aldara tenían hambre y 5 libras podían hacer esperar el hambre. Entonces Sir Matthew colocó el cuchillo sobre la mesa. Entonces Inés describió el lavadero. Entonces Pedro, en voz muy baja, le repitió las propias palabras de Óscar. Las niñas desaparecen de las carreteras todo el tiempo. Óscar empezó a sudar. Llamó a Bentram. El empleado lo siguió, pálido y tembloroso, dejando los duplicados de los documentos de la deuda, con las correcciones de Bentram aún visibles en los márgenes. A continuación llegó la lavandera, que olía ligeramente a jabón y a humo de carbón, y contó que la manga de Bentram había transportado aceite para faroles la mañana después del incendio de Puente del Molino. La viuda del pagador quedó en último lugar. Ella no lloró. Eso hizo que la sala escuchara con más atención. Mi marido fue despedido después de preguntar por qué los muertos cobraban salario, dijo. 3 días después, su nombre apareció en un recibo que nunca firmó. Lo sé porque esa mañana estaba en casa, con las manos demasiado hinchadas para sostener una cuchara. Cada testigo era pequeño y solo. Juntos formaron un muro que Celia no podía atravesar. Pedro colocó el último documento sobre la mesa, la página del libro mayor del molino. El cuerpo quemado llevaba mi capa, dijo, mi reloj, mis documentos de viaje, pero no mi sello. El sello fue estampado después de la muerte, a partir de documentos colocados en su bolsillo. Sir Matthew se volvió hacia Bentram. ¿Quién era el cuerpo? Bentram cerró los ojos. Celia no dijo nada. Pedro respondió por la habitación, no porque lo adivinara, sino porque el dolor finalmente había encontrado el nombre debajo de las cenizas. Tom Valdés, su primo, un hombre contratado para hacer que el asesinato pareciera un robo, y luego muerto era más útil que pagado. Un sonido recorrió la habitación, no solo conmoción, reconocimiento. Todo el mundo conocía a un tal Tom Valdés, un primo sin propiedades, un hombre invitado cuando es útil y olvidado cuando no. El tipo de familias ricas en cuerpo que pasaban por alto cuando hablaban de sangre. Celia se levantó. Su rostro permaneció hermoso. Solo sus manos la traicionaron. Se apretaron una vez en su regazo. Mi marido nos iba a arruinar, dijo. Bentram susurró. Su gracia. Ella no lo escuchó. Habría arrastrado a mi familia a través de auditorías y sermones. Habría entregado monedas a los mineros, mientras hombres de sangre eran obligados a mendigar por lo que debería haber sido nuestro. Me habría hecho esposa de una conciencia en lugar de duque. Pedro no se movió. La frase entró en él. Inés lo vio. No el insulto. Había soportado el insulto. La claridad. La prueba definitiva de que Celia nunca había confundido su misericordia con debilidad. Ella lo habría entendido perfectamente. Por eso ella lo odiaba. Así que mataste al duque, dijo Pedro, y descubriste que solo habías liberado la conciencia. Celia lo miró con un odio tan limpio que casi parecía amor al revés. Deberías haberte quedado muerto.
Eso fue suficiente. Quizás no sea una confesión legal, pero las salas tienen sus propios veredictos antes de que los tribunales los escriban. Sir Matthew ordenó su detención. La seda negra de Celia susurró como una puerta al cerrarse, mientras los oficiales se la llevaban. El honor que recuperó Pedro no la persiguió con palabras. Eso decepcionó a algunas personas. Querían truenos. Les dio reparación. Las deudas falsas fueron anuladas antes de la medianoche, no con dramatismo, sino con tinta que corregía tinta. La venta de Northbane se detuvo. Los salarios de los mineros fueron restablecidos con fondos que Celia había marcado para una liquidación de emergencia. La oficina de Ventram estaba cerrada mientras él todavía protestaba por el procedimiento, como si el procedimiento no hubiera sido el cuchillo que él prefería. A los administradores, que habían considerado persuasivas las deudas falsificadas porque hacían que la reforma fuera inconveniente, se les ordenó renunciar o enfrentar una auditoría pública. El banquero intentó disculparse de manera tan refinada que no reflejaba nada. Pedro lo dejó terminar. Luego se dirigió a la habitación. Ustedes calificaron mi misericordia como mala gestión porque la crueldad era más fácil de explicar, dijo. Usted llamó al robo necesidad porque un hombre muerto no podía objetar. Recuerde esto, el honor no es lo que dicen los caballeros mientras beben vino. El honor es lo que se paga cuando nadie poderoso está mirando. Nadie aplaudió. Bien, los aplausos lo habrían hecho más pequeño. Inés estaba cerca de los cristales rotos, con un paño envuelto alrededor de la palma de su mano. Había esperado que el triunfo se sintiera más cálido. En cambio, sintió el extraño escalofrío que sigue al peligro cuando el cuerpo aún no ha aprendido que puede relajarse. Pedro se acercó a ella solo después de que la habitación había comenzado a vaciarse. Se detuvo a una distancia prudente. Tu mano, todavía adjunto. Inés. Ese nombre otra vez. Ahora llevaba lluvia fría, humo del sótano, miedo, ira y algo que ninguno de los dos se había atrevido a depositar a la luz del día. Le tendió un pañuelo limpio. Ella lo miró. ¿Ningún gran discurso? No te gustan esos. No me gustan los malos. Su boca se suavizó. Entonces practicaré, en privado, quizás durante varios años. Ella casi sonrió. Casi se estaba volviendo peligroso. La verdad a prueba. La primera semana, después de la detención de Celia, la mitad del provincia se comportó como si la supervivencia de Pedro fuera un inconveniente para los buenos modales. Las invitaciones fueron retiradas y luego reescritas. Las personas que llamaban llegaban con flores y preguntas lo suficientemente agudas como para cortar tallos. Los periódicos que habían publicado sus deudas en negrita ahora publicaban su inocencia en columnas cautelosas, como si la verdad requiriera letras más pequeñas que el escándalo. Inés aprendió que le creyeran no significaba que la perdonaran. Un abogado le preguntó si había tocado el anillo de Pedro antes de reconocerlo. Otro preguntó cuánto tiempo había estado sola con él en el sótano. Un tercero, con el rostro sonrojado y sedoso, se preguntó en voz alta si una joven pobre podría confundir el rescate con la oportunidad. Pedro se quedó ahí. Inés no le dejó hablar. No, dijo ella, antes de que la habitación pudiera convertirse en su ira. El abogado pareció complacido, pensando que había recuperado los estribos. Inés colocó las palmas de las manos sobre la mesa para que todos pudieran ver la cicatriz que había dejado la jarra rota. Saqué a un hombre sangrando de la lluvia fría porque respiraba. Lo escondí porque el primer cadáver era demasiado conveniente. Escuché porque habitaciones como esta olvidan que los sirvientes son humanos hasta que el testimonio se vuelve útil. Si necesitas un motivo más feo que ese, te pertenece a ti, no a mí. El empleado dejó de escribir durante medio segundo. Pedro se sentó lentamente. Después, en el pasillo, dijo: «No deberías haber tenido que responder eso». «No, pero me gustó mi respuesta». Él se rió entonces, impotente y suavemente, y ella descubrió que el alivio podía ser tan peligroso como el miedo. El trabajo jurídico continuó. El nombre de Tom Valdés fue restaurado antes de que el honor de Pedro fuera completamente reparado. Inés insistió en esa orden. Los pobres muertos no deberían esperar detrás de los ricos vivos, dijo, y Pedro no discutió. Tom fue enterrado de nuevo, esta vez bajo su propio nombre, con campanas parroquiales pagadas por la propiedad
y atendidos por 3 primos que de repente habían recordado la sangre después de que el escándalo hiciera que olvidar fuera descortés. Pedro estaba al fondo de la iglesia. Inés estaba a su lado. Nadie sabía cómo llamarlo, así que nadie lo llamó de ninguna manera. Eso les convenía. Algunos vínculos, pensó Inés, crecían mejor antes de que el lenguaje pudiera enjaularlos. La luz del día primero. Los juicios duraron meses. Esa era la parte que más tarde se saltarían las baladas. Preferirían la puerta abriéndose, el duque muerto a la luz de las velas, la bella esposa desenmascarada ante hombres que alguna vez habían elogiado su compostura. No cantarían sobre declaraciones juradas, inventarios, médicos convocados para confirmar viejas cicatrices en el hombro de Pedro, mineros que viajaban en invierno para jurar que los salarios habían desaparecido de los libros antes de desaparecer de las mesas. Pero Inés aprendió que la justicia no llegaba como un jinete, llegó como una lavandería, sucio, repetido, necesario, nunca terminado cuando gente respetable deseaba volver a casa. Celia perdió el título que había tratado como propiedad. Bentram perdió su práctica y luego su libertad. Óscar evitó la cárcel solo al volverse útil para la fiscalía e inútil para todos los demás. Margarita se quejó de que Inés se había vuelto orgullosa, que era como la gente describía a los pobres cuando dejaban de doblegarse ante sus órdenes. Pedro recuperó su riqueza. Más importante aún, recuperó el derecho a gastarlo limpiamente. Se abrieron las cuentas de Rojas, se pagaron los salarios, las viudas recibieron atrasos, la Vena Norte permaneció bajo control estatal. Todos los rumores sobre deudas de juego murieron bajo la tinta pública. La sociedad intentó que la historia fuera clara. Un duque asesinado regresó, una esposa malvada expuesta, una pobre doncella recompensada. Pero las historias bonitas suelen ser mentiras con zapatos lustrados. Inés no se convirtió al final en duquesa. Pedro no se arrodilló. Nadie confesó su amor bajo los candelabros. En cambio, Inés aceptó una habitación en Rojas con su propia cerradura. El mechón importaba más que la seda. Aprendió contabilidad patrimonial de Pike, quien fingía impaciencia mientras le afilaba lápices. Discutió con Pedro sobre reparaciones de techos, salarios, madera de mina, y si la misericordia sin estructura simplemente posponía el sufrimiento hasta que el próximo hombre cruel aprendiera mejor aritmética. A veces ganó, por lo general aprendió. La primera vez que un inquilino le dirigió una pregunta a Pedro, y Pedro se volvió hacia Inés antes de responder, ella sintió que la habitación se daba cuenta. No todo darse cuenta era peligro. Algo de eso fue el comienzo del lugar. Las mañanas de primavera, antes de que Rojas despertara y se dedicara a sus deberes, caminaban por la carretera más allá de curva de los cipreses. El seto había sido reparado, el barro se había secado, la hierba comenzaba de nuevo en la zanja donde Pedro casi había terminado. No quedó ningún rastro de sangre, lo que parecía injusto. Los lugares, pensó Inés, deberían tener la decencia de recordar lo que los cuerpos no pueden olvidar. Pedro estaba a su lado, en silencio. «Te odié aquí», dijo. Se volvió. «Antes de conocerte», añadió, «por ser otro desastre lo suficientemente rico como para arruinarme». Sensato. Entonces te volviste incómodamente difícil de odiar. Miró hacia la carretera para que ella no tuviera que defender la sentencia demasiado rápido. «Me han llamado peores». Inés se rió una vez en voz baja. El sonido pareció sorprenderlos a ambos. Pedro le ofreció el brazo. No posesión, no reclamar, una invitación. Inés lo miró durante un largo momento. Luego puso su mano allí. Siguieron caminando. No se hizo ninguna promesa. No se selló ningún final. Algunas historias cierran con un anillo. Este permaneció abierto. Un hombre muerto regresó con su honor intacto. Una pobre doncella ya no era invisible. Y entre ellos un silencio lo suficientemente cálido como para hacer que la luz del día pareciera el comienzo de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar.